bocado de pollo ahumado. Síganme, les encantará esta receta. Al final del video podrán encontrar la lista completa de todos los ingredientes que vamos a utilizar. Bien, vamos con la receta. Procedemos a hacer un sofrito. Agregamos un poquito de aceite, un chorrito, lo embadurnamos en todo el sartén para que quede uniformemente el aceite por todo nuestro sartén. Luego procedemos a hacer el sofrito con la cebolla. Una vez que ya ha cristalizado la cebolla, ha cogido su colorcito, luego le agregamos el pimiento. Le agregamos también un poquito de aliño. Ustedes pueden agregar el aliño que ustedes deseen. Estamos agregando el aliño para que le agarre el sabor con la cebolla y el pimiento. Ustedes le pueden agregar el aliño que ustedes desean que tengan en sus casas, o si no le pueden agregar puro ajo con sal y comino. Luego le agregamos el achillangua. Le agregamos en pedazos para que agarre el sabor también del achillangua con el orégano. Le agregamos un poquito de achiote para que coja color también. Una pizca de sal. Así ya le agarra el sabor de la achillangua como el orégano junto al sofrito. Le da un aroma muy agradable. Una vez que ya haya agarrado el aroma con todas sus especias, le agregamos un poquito de la leche de coco. Leche de coco la agregamos por 5 minutos para que agarre el sabor también con sus especias naturales y sus verduras. Dejamos por unos minutos, bajamos la temperatura para que agarre su sabor. Luego le agregamos un poquito de leche de coco para que tenga más consistencia y así agarre el sabor con sus especias naturales. Una vez que ya hayan pasado los 5 minutos, ya ha agarrado su consistencia, le agregamos el pollo. Aquí estoy utilizando un pollo ya listo en pedazos, hechos presas, para que se concentre con el sabor de la leche de coco y sus especias naturales también. Pollo asado a la brasa, donde ustedes pueden encontrar ese pollo en los asaderos más cercanos que ustedes tengan por su casa. También tienen una opción que ustedes lo pueden hacer con hojas de plátano, lo pueden ahumar, que también le da un sabor ahumado, y lo pueden hacer esta receta como yo les estoy indicando. Entonces ya lo tiene listo, lo pone con la leche de coco para que se ahume, y como el pollo a la brasa ya tiene su sabor ya ahumado a carbón, le va a salir una receta exquisita, una receta muy deliciosa que les va a gustar a toda su familia. Lo que vamos a lograr con el pollo asado es de que se concentre con sus aromas y sus especias naturales, y así se puede ahumar fácilmente. Vamos a realizar en baja llama, eso es lo más importante para que así pueda concentrar su sabor con todas sus especias naturales. Luego procedemos a virar las presas. Una vez que ya agarró las presas con sus especias de un lado, procedemos a virarla. Mire cómo queda el juguito.
Aquí se está concentrando con la leche de coco y sus especias naturales. Esto es un sabor muy delicioso. Se los recomiendo esta receta para que ustedes las preparen en sus casas y así puedan compartir con sus amigos y familiares. Esto alrededor debe ser unos 20 minutos y baja llama. Eso es lo más importante, que esté en baja llama para que se concentre la leche del coco con el pollo y las especias naturales, que así no se les pueda secar. Pueden dejarlo media abierta para que así no se les corte la leche de coco y así se concentre más el pollo con sus especias naturales. Bien, mis amigas y mis amigos, una vez que ya pasaron los 20 minutos, le agregamos el restante de la leche de coco. Agregamos poco a poco en cada una de sus presas para que se concentre el restante de la leche de coco. Luego le dejamos por 10 minutos más. Y ya le hemos agregado el restante de la leche de coco, procedemos a voltearlo. Cuidado. Para que se concentre todas sus especias naturales, el sabor de la leche de coco. Luego le agregamos unas chillaguas más, se concentra el sabor de la chilla, para que le agarre su sabor delicioso. Aquí la chillagua no puede faltar en este plato, en este pollo ahumado. No le puede faltar especialmente las especias naturales, lo que es la chillagua y el orégano. Con esto usted le da un sabor exquisito, agradable, que es el ingrediente principal para esta receta del día de hoy. Y le agregamos el juguito en todas las presas para que se concentre mucho más rápido. Tiene una receta diferente para ustedes prepararla a sus esposos, a sus familiares o a sus amistades. Luego le agregamos un poquito de sal. Le agregamos sal, revolvemos. Ya le falta un poquito de sal porque ya antes le puse un poco de sal al sofrito y el pollo también ya viene listo de sal. Entonces le agregamos un poco más de sal a su gusto para luego agregarle el cilantro. Agregamos un poquito de cilantro. Mire cómo quedó esta delicia. Muy rico, está espesito, su jugo, que es la leche del coco. Agarró todo su sabor del pollo ahumado. Mire, esto ya está. Luego lo apagamos para luego tapar. Rico. Vamos a probar qué tal está de sal, cómo nos quedó. Delicioso. Vamos a probar qué tal nos quedó el pollo. Está exquisito, blandito, está en su punto. Como decirles, tiene que quedar blandito, mire, ¿ve? Que se deshace en su boca. Mire el pollo como se deshace. Ya está listo para que ustedes lo puedan degustar y se le deshace en su boca. Está exquisito, se los recomiendo. Delicioso. Bien, procedemos a emplatar. Los esperamos en nuestro próximo